Bueno, quisiera darles la bienvenida. Esta es la segunda conferencia del ciclo Arqueología en el Ecuador Contemporáneo. Yo soy Sara Loa Acevedo Gómez de la Torre, trabajo en el Museo de Arte Precolombino, Casa del Alabado, en el Departamento de Educación y de Investigación. Y tengo el gusto de presentarles a ustedes el día de hoy a Gonzalo Salvador Holguín. Él es presidente de la FESE y Ecuador, y a Mónica Udemos, quien este día nos estará compartiendo sus conocimientos acerca de los sonidos precolombinos en esta conferencia que se llama Sonidos y Danzantes. Antes de empezar, quisiera contarles brevemente sobre el museo. El museo tiene alrededor de 5,000 piezas arqueológicas. Está ubicado en una casa del siglo XVII, de los inicios del siglo XVII, en el corazón del centro de Quito. Y es un espacio que aborda el arte precolombino desde la multidisciplinariedad, desde la investigación arqueológica, histórica, etnomuseográfica, etnomusicológica, antropológica. Y estas conferencias, estos encuentros son parte de compartir nuestros espacios de investigación y todos nuestros procesos y nuestros proyectos investigativos que ponen en valor la colección con estos distinguidos públicos que nos visitan. Así que quisiera presentarles a Mónica. Ella es especialista en etnoarqueomusicología americana, es docente e investigadora de la Facultad de Artes en la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, además de muchos otros estudios que ya nos contará ella. Así que bienvenida, Mónica, te cedo la palabra y le agradezco a este público tan distinguido por acompañarnos nuevamente. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias al museo por esta invitación, por esta oportunidad que me dan de compartir este trabajo que quiero tanto y que, cuyos resultados nos dan a conocer otra faceta de estas culturas prehispánicas, americanas y particularmente ecuatorianas. Quiero agradecer particularmente, bueno, María del Mar, a Lucía, por esta gestión, y también, digamos, a todos quienes me hacen el honor en este momento de haberse convocado a esta charla, que espero que les guste, y están abiertas todas las preguntas e inquietudes que deseen hacer al respecto, ¿verdad? Bien. Y con respecto a eso, perdón, Mónica, un solo recordatorio súper corto para nuestros públicos. Les vamos a pedir que por favor cambien los nombres con los que ingresaron a la conferencia a los nombres con los que se pudieron inscribir en nuestras redes, y que cualquier pregunta que vaya surgiendo durante la conferencia de Mónica la vayan escribiendo en el chat para después, cuando demos espacio a las preguntas, una vez que Mónica haya terminado su ponencia, pueda yo leerlas y que Mónica las conteste a través de mí. Muchas gracias. Bien, gracias a ti. Bueno, la primera pregunta creo que se estarán haciendo es ¿qué es la arqueomusicología, no? Digamos, en arqueomusicología estudiamos todo aquello que nos brinde información concreta sobre las manifestaciones musicales y sonoras de antiguas culturas, particularmente en mi caso de las culturas andinas prehispánicas. No solo instrumentos musicales arqueológicos es los que estudio, o productores sonoros en sí mismos, sino también diseños rupestres, emplazamientos arquitectónicos, también lo que es el contexto de hallazgo de estos instrumentos que nos permiten asistir a la última decisión social en la que se vieron implicados como ofrenda. También estudiamos lo que es la utilización del espacio, la socialización del espacio con fines acústicos, etc. O sea que es muy variado. Cuando nosotros decimos material arqueológico musical, nos referimos absolutamente a todo esto. Entonces, precisamente por las características de estos materiales,
Mi trabajo va transcurriendo y se va construyendo en un diálogo permanente entre la musicología, la arqueología, la semiótica, la sociología y la acústica. Pero por cierto, el asesoramiento permanente con diferentes especialistas cuando el análisis de los materiales así lo requieran. Entonces, trabajaremos con biólogos, con metalógrafos, con topógrafos, etcétera, etcétera, para realizar todos esos estudios que hacen a la manifestación musical de estas culturas y a la concepción que tuvieron del sonido, que como vamos a ver difiere un poco de la que nosotros tenemos extendida hoy culturalmente. Lo que estamos viendo en esta diapo es como una variedad así de instrumentos musicales, eh, pero no solo estudiamos los instrumentos musicales como productores sonoros, o sea, como objetos a través de los cuales vamos a emitir sonido, sino que ellos mismos como objeto son codificadores de información de una serie de tecnologías, de lo que sería la dimensión tecnológica de una cultura, como así también de los conocimientos que las diferentes sociedades adquirieron respecto del sonido, respecto de no solo producir sonido, sino producir buena calidad de sonido, y así como fueron desarrollando organologías, morfologías instrumentales, algunas de ellas tan complejas que realmente nos sorprende a medida que vamos avanzando tecnológicamente para su análisis. Particularmente en Ecuador, se da un concepto de multifonía, esto es de la producción de instrumentos musicales que pueden producir varios sonidos al mismo tiempo y poder accionar dispositivos para ir cambiándolos, y al mismo tiempo dan cuenta de una rica variedad de organizaciones sonoras, lo que nosotros llamaríamos escalas en nuestra cultura, en las culturas andinas y particularmente en Ecuador, a través de los instrumentos que estamos analizando, podemos asistir a la observación de sistemas musicales que trascienden ampliamente la llamada pentafonía andina. Tenemos microtonalidades de una riqueza impresionante e incluso hay algunos instrumentos que permiten ir produciendo distintas líneas en forma simultánea, lo que eso realmente significa una concepción de sonido y hasta de composición musical, podríamos decir así, realmente interesante. Eh, Obviamente los instrumentos musicales no solo desde este sentido los estudiamos, sino de esa materialidad, cómo trabajaron las cerámicas, los antiplásticos, los sistemas de cocción, cómo pulieron, utilizaron los textiles para un moldeo previo y después un modelado. Hay todos unos procesos que a través de las nuevas tecnologías vamos siguiendo paso a paso e incluso encontrando en algunos detalles la presencia de los mismos constructores a través incluso hasta de sus huellas digitales y de esas decisiones que fueron tomando paso a paso para diseñar estas estructuras acústicas. Y también nos encontramos, cuando profundizamos en el análisis de los instrumentos musicales, la presencia de los músicos a través de las marcas que han ido dejando en la superficie de estos instrumentos, que nos van acercando a ciertas modalidades de toque, diríamos así. Lo que vemos aquí obviamente es como un conjunto de instrumentos de toda la zona andina, no exclusivamente de Ecuador, en lo que podemos ver cómo las trompetas de caracol, digamos, Strombus formic, en formas de caracoles marinos hechos en cerámica, que superan desde lo que es la morfología acústica a, digamos, los caracoles naturales.
Y después observamos esos pequeños cascabeles de Tumbaga que nos llevan a trabajar con metalógrafos que van, eh, por ejemplo, dándonos información sobre los distintos porcentajes de los componentes en las distintas aleaciones, y a través de ellas podemos aproximarnos a la tímbrica, al sonido, a la textura de sonido que estas culturas iban buscando y que posiblemente apelaban a estos distintos tipos de aleaciones metálicas para lograr diferentes tímbricas. Los trabajos socios, por ejemplo, que nos llevan un arduo trabajo en contextualizar, por ejemplo, las especies a las que pertenecen y en determinada medida contextualizar. Porque eso sí, hay un problema muy serio que tenemos en arqueomusicología, que pocas veces los materiales proceden de excavaciones sistemáticas que nosotros podamos o en los que podamos observar cuál fue su situación de hallazgo, el contexto material de hallazgo y por lo tanto toda la información cultural que me permita contextualizar. Entonces, una de las tareas que hemos abordado en los últimos años en todo un equipo de asistencia a través de las altas tecnologías, hemos comenzado también a trabajar en la contextualización general de todos estos materiales, porque pensamos que a través del estudio y de la contextualización es la mejor manera que tenemos para promover la conservación y el resguardo patrimonial de estos materiales y, en cierta medida, democratizar a través de la socialización de los conocimientos, digamos, cómo estas antiguas culturas se manifestaban a través del sonido, la danza, el canto, etc. Y lo que tienen ahí en el medio es una gran campana santamariana del periodo tardío en el norte de Argentina, y vemos los estudios acústicos que hacemos en laboratorio, que eso es muy importante. Hay todo un protocolo de utilización, de reproducción de material para poder pasar al laboratorio y estudiar el sonido. No, muchas veces no podemos obtener el sonido directamente de los originales por protección a su materialidad, y a través de esos estudios podemos entonces cada vez aproximarnos más a esto que decíamos recién, poder definir determinados ordenamientos sonoros en determinadas culturas, poder hacer los mapas culturales respecto a los materiales y a los distintos estudios e información que van arrojando estos estudios, ¿verdad? Por favor, la siguiente. Y en arqueomusicología hay algo muy importante también que observamos a través de estas representaciones que nos aproximan a el rol social que tuvo la música en su tiempo. En el periodo de desarrollos regionales en Ecuador es muy rico en este histrionismo, en esta gestualidad, o sea, a través de la corporalidad, cómo se nos permite apreciar primero este acto de la danza, este acto de la corporalidad y también este acto de el hacer música. Entonces, de pronto nos pensamos a través de los estudios semióticos que aquí no estaría específicamente la representación de un chamán, posiblemente de un sacerdote con sonajas, con una flauta pánica, con toda una serie de investiduras que hace a su rango, con un tocado incluso de azulejos o el cardenal azul, que eso es muy interesante porque nos permite incluso diseñar, determinar la especie de esos pájaros disecados que eran propios de los tocados en sacerdotes, sino que en este caso, en que estas figuras
están sobre un soporte, sobre un escenario performático, que es una tableta de inhalación de alucinógeno. Eso le da un sentido semiótico muy particular en el que sus volúmenes de color, sus volúmenes propios de la forma, de las texturas y al mismo tiempo, aunque no se escuche, aunque no se los vea, el dinamismo de la danza está, el ritmo de la danza está, el sonido está aludido. Entonces, de pronto, aquí no habría dos representaciones. Aquí estaría el acto mismo de hacer música en un contexto ceremonial en el que el consumo de alucinógenos pueda haber sido parte, y este danzante, este histrión, con toda esa investidura, que imagínense que cada una de esas protuberancias de la textura se haya movido como plumas en el acto mismo del danzar. Toda esa es información que la cultura nos está ofreciendo, en este caso la cultura jamacuaque, que es riquísima en detalles. Es como si hubiera pensado en un futuro que iba a necesitar de esos detalles iconográficos para que pudiéramos comprender parte de su realidad social. La próxima, por favor. Pero encontramos mucha variedad de instrumentos musicales y de objetos sonoros. Estas son pequeñísimas flautas ornitomorfas y también zoomorfas diversas, en las que muchas veces no integran las vitrinas de los museos y están generalmente en las bodegas. ¿Por qué? Porque pueden no ser bonitas, o porque están ya rotas muchas de ellas, porque no tienen datos precisos de procedencia y porque no se conoce un contexto de hallazgo. Y sin embargo, a través de las nuevas tecnologías, hemos empezado a descubrir a través de ellas un amplio universo de informaciones que nos permite incluso llegar a observar a través digamos, el desgaste que ha sufrido la superficie en torno al orificio de embocadura, que es lo que estamos viendo en la pantalla en el superior derecho. Y allí vemos cómo, señalado con la letra A, está ese desgaste, que significa que en esa dirección se incidió el aire del soplo del músico en forma muy reiterada y, digamos, sostenida, de tal manera que se fue marcando allí esa acción a través de ese desgaste. Y a través de ese desgaste y de la ubicación que tuvo la embocadura, digamos, en los labios del músico, podemos llegar a obtener por lo menos qué tipo de sonido, qué tipo de tesitura, de altura de sonido pudo haber obtenido con este instrumento musical, que es el águila arpía que tenemos justo al lado. Y al mismo tiempo las manchas de las manos al asirse, al sujetarla, la mancha de los labios al soplar, la mancha que va dejando la humedad del soplo por fuera y por dentro. Todos esos constituyen datos concretos que nos permiten ir armando como un corpus de información que nos van permitiendo ir conociendo poco a poco más sobre esto de lo cotidiano del hacer música. No todo instrumento musical necesariamente estaba ligado a un ritual, no todo sonido pertenecía a algo trascendente. También lo cotidiano puede haber estado lleno de sonidos. Y también tenemos instrumentos musicales dentro de estos pequeños aerófonos, o sea, flautas, que nunca sonaron, que nunca fueron realizadas para producir sonido, y sin embargo todo su sistema se ha conservado, se ha hecho, se ha diseñado, se ha respetado hasta la gestualidad representativa del ave, todo lo que encontramos en las flautas funcionalmente acústicas, pero algunas nunca sonaron. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿A qué se debe?
toda esta prolijidad en la construcción, a un error del luthier, diríamos así, a una falta de conocimiento o a una necesidad imperiosa de aludir al sonido, más allá de que escucháramos el sonido o de que esa flauta pudiera emitir sonido. Hay veces que encontramos o que se encuentran en los yacimientos este tipo de objetos que son instrumentos musicales, aunque no suenen. ¿Por qué? Porque evocan el sonido. Todo en ellos alude a una flauta y sin embargo nunca sonaron. Entonces, este tipo de información es muy importante también. Por favor, la próxima. Y bueno, lo que les decía a ustedes, esto de las nuevas tecnologías, ¿no? A través de ellas podemos ver cómo, pese a que hay flautas que nunca sonaron, todo en ellas, en su interior, todo en lo que es la definición de embocaduras, la definición de perfiles de corte y demás, están. Pero no están empalmados, diríamos grosso modo, como para que el sistema acústico realmente emitiera sonido. Entonces, a través de las tecnologías podemos observar todo ese proceso, esa intención constructiva y al mismo tiempo los distintos tipos de cerámica, los distintos tipos de antiplástico e incluso hasta los procesos de cocción y las irregularidades que pueda haber de cocción, ¿sí? Por favor. Esto es, siempre digo, es una flauta manteño con corazón bahía, ¿no? Es muy interesante porque si no tuviéramos las nuevas tecnologías no podríamos haber descubierto que esta flauta tuvo, antes de pasar a cocción, varios procesos constructivos y varias, digamos, propuestas de diseño hasta que fue lo que actualmente hemos estudiado, ¿no? Originalmente fue una flauta con sencilla bahía, con 4 orificios y después de obturación, para liberar y obturar, para producir distintos tonos, pero que algo pasó que el constructor decidió rápidamente, con la pasta aún en estado precocción, con toda la experticia que eso requiere antes de que la pasta pierda la humedad necesaria para poder manipular y poder modelarla, decidió transformarla en una flauta con canal de insuflación, significa con un artificio constructivo mucho más, digamos, exigente, y lo hizo tan rápidamente y rediseñó el objeto que tiene un sonido realmente interesante. Ustedes ven la claridad de los componentes armónicos y esa clara definición de frecuencia que tenemos allí, que realmente nos sorprendió, no solo a mí, que era la interesada en observar todos estos detalles musicológicos, sino particularmente para los técnicos que, digamos, hacían las tomografías, porque a medida que íbamos haciendo los distintos cortes tomográficos, íbamos observando las distintas decisiones, obturaciones de orificios, presiones, digamos, de la forma redondeada al principio original para hacer una forma más alargada, y todo eso nos ponía, nos hacía evidente toda una serie de tomas de decisiones que nos aproximaba el constructor, nos aproximaba a determinadas información acústica que tenía en su expertise para lograr estos cambios, y a, digamos, tener pruebas para poder reafirmar lo que ya hemos observado desde hace muchos años, la existencia de verdaderos especialistas, constructores y músicos en la definición estilística de estos instrumentos musicales. La próxima, por favor.
Bueno, Ecuador realmente, si tenía especialistas, he aquí la muestra, ¿no? Las flautas antropomorfas, multifónicas, de tradición chorrera bahía, que principalmente en lo que fue la costa central, en la gran provincia de Manabí y todo lo que fue la isla de La Plata, es como su escenario performático donde cumplieron su rol social. Es realmente importante observar la calidad e incluso las diferentes definiciones estilísticas casi localizadas. Generalmente se las contempla o se las analiza en un amplio grupo, pero a través de un análisis minucioso podemos observar que estilísticamente tienen características que hacen a una morfología y a una producción de sonido con variantes muy interesantes. Variantes que tienen que ver no solo con la forma, sino con el diseño de todo lo que es el sistema acústico que está incorporado, nunca mejor dicho, incorpore de estas figuras antropomorfas femeninas, que en la mayoría de los casos está en el vientre, como si se tratara de esta gestación del sonido a través de dos flautas alojadas en el vientre. Y lo que vemos en el inferior derecho es unas de los sistemas de producción sonora, estos sistemas acústicos y cómo acciona, digamos, la incidencia del aire y cómo es posible ejercer la obturación y la liberación de esos orificios que están situados por delante y por detrás cada uno de los canales que vemos en el gráfico, y así generar toda una variedad microtonal que cuando hacemos las pruebas en laboratorio y las vamos sumando, e incluso al trabajar con los ingenieros en distintos espacios, en espacios cerrados, en espacios abiertos, digamos simulando obviamente todos estos contextos espaciales en los que estos aerófonos pudieron sonar, es muy interesante porque se hace una gran cacofonía, como una gran heterofonía de sonidos, muy rica y muy sofisticada. Eso es muy propio de Ecuador y digamos, consultando los trabajos sobre todo de Betty Meyer, de Blasco Bosquet y Ramos, digamos, siempre está esta cuestión de las relaciones con Mesoamérica o con los Andes centrales y demás. En lo particular, conforme a mi experiencia analítica y los avances que he llevado, que he logrado sobre el análisis de estas flautas multifónicas, considero que es un aporte específico que Ecuador hace a la historia musical prehispánica, digamos, en Sudamérica. Es como un rasgo propio y más que ser un área, digamos, subsidiaria, fue un área de aporte cultural respecto a estos productores de sonido. Considero que hubo especialistas eh, con conocimientos muy seguros, muy certeros, muy sofisticados y que se localizaron en determinado tiempo y en determinada época y que llegaron a niveles de excelencia en lo que es no solo las formas, sino lograr pastas cerámicas, paredes que puedan vibrar de una manera realmente notable, y también desde lo que es la percepción. Cuando reproducimos nosotros en laboratorio estos instrumentos musicales y jugamos, diríamos así, con su producción sonora para ver las posibilidades acústicas que tenían, es muy interesante ver cómo esa figura humana comienza
a, digamos, adquirir calor, humedad y vibra. Entonces, no solo estamos hablando de un instrumento musical, estamos hablando de un complejo significativo que, entre otras cosas, también producía sonido. Y le debo la gentileza al doctor Richard Lunis, que me posibilitó datos de sus hallazgos en Salango, en los que, digamos, he comenzado a tener información cierta de el contexto de hallazgo de estas figuras y su posible función social, más allá de lo que se venía estudiando de la gran presencia de estas figuras, de estos instrumentos musicales en la isla de La Plata, precisamente conocida desde los trabajos de Dorsey en 1900, publicados en 1901, digamos como la flauta de la isla de los pitos, porque había tanta cantidad de fragmentos de estos instrumentos musicales que sin duda tuvieron una presencia social importante. La próxima, por favor. Aquí, bueno, es un estudio de también una flauta, pero en este caso sin los sistemas multifónicos de producción sonora, pero que nos permitió estudiar las improntas de los textiles con los cuales se moldeaban la parte frontal de estas figuras, porque estas flautas se construían desde adentro hacia afuera siempre, ¿no? Es muy interesante. La próxima, por favor. Aquí vemos incluso hasta los detalles en las radiografías y en las tomografías de los tipos de antiplástico, o sea, son antiplásticos completamente bien molidos, digamos, de conchillas, de sílice, pero molido de mica. Significa que quien construía estos instrumentos ya desde la selección del antiplástico y de la pasta ya pensaba en la función del objeto. Además, esas formas globulares tan aptas para la producción de sonido realmente es importante. Sí. Aquí, por ejemplo, bueno, esto es lo que hacemos en laboratorio, a partir de radiografías de este tipo de figuras, construimos, y de fragmentos, construimos como lo que tenemos en el, digamos, en el plano izquierdo superior. Eso es una reconstrucción, una réplica de laboratorio, paso a paso, para poder ir experimentando con todas las producciones de sonido, y ahí realmente constatamos que estas flautas se construían desde adentro hacia afuera, ¿no? La próxima, por favor. Esta flauta, bueno, que está en el Museo Bassa en Bonn, es muy significativa. Tiene parte de su sistema obturado, pero tiene tantas marcas en su cuerpo, digamos, tiene tantos indicios de las decisiones asumidas por el constructor, algunas de ellas claras faltas de experticia, porque o ponía más humedad o menos humedad en la pasta y se le iba como deformando, y todo eso fue muy interesante, observar las decisiones que iba tomando, como no construir toda una plancha y pegar los sistemas de producción sonora, o sea, las flautas pequeñas, esos sistemas acústicos que van dentro, sino que iba por cuartos construyéndola, y ahí vemos las divisiones claramente marcadas, pero después esos volúmenes de color y esas variedades tipológicas que observamos entre unas y otras nos van permitiendo en la actualidad ir haciendo este mapa cultural y posiblemente de función social que hayan tenido las diferentes tipologías. Y lo que vemos en el inferior abajo es muy interesante observar hasta la huella digital del constructor, tratando de sostener una parte mientras iba modelando otra, ¿no? Y después, por cierto, la obtención de sonidos
y lamentablemente no pudimos, no teníamos las herramientas para hacer un estudio con otro tipo de tecnología más allá que la de primera instancia desde el punto de vista visual nada más. ¿Seguimos, por favor? Y este es un estudio de una de las flautas Wangala que sigue la misma tradición constructiva multifónica, pero que observarán ustedes que hay otro sistema de construcción de, digamos, los cuerpos acústicos propiamente dichas. En este caso están ubicados en los hombros de la figura. Pero ¿qué sucedió? Se ve que la movió o se movió y se produjo un desplazamiento de toda su parte inferior cuando aún estaba en estado precocción, que hizo que prácticamente se fragmentara. La experticia del constructor rápidamente hizo, digamos, una manipulación muy certera como para salvar la estructura, pero no pudo evitar que uno de esas flautillas, esas pequeñas, digamos, cápsulas redondeadas, esas camaritas acústicas, la que está señalada en la tomografía con la línea amarilla, que se desplazara, que girara sobre sí misma y ya no recibiera el aire de todo el sistema de insuflación. Entonces suena solo una, pero es importante ver la decisión que fue tomando la experticia, y ahí vemos abajo ese corte transversal de la fisura y cómo se recurrió incluso a otra pasta más liviana para poder ir pegando. Se le fue, digamos, sumando humedad a la pieza para rápidamente poderla recuperar. Afortunadamente soportó todo el proceso de cocción, y aquí tenemos algo que es realmente muy bello de ver, una forma muy interesante, claramente Wangala, y que sigue esta tradición multifónica ecuatoriana de tradición chorrera bahía, ¿no? Sigamos, por favor. Esta es otra Wangala, es solo un fragmentito lo que ustedes ven allí, pero nos permitió esa sola camarilla acústica constatar el excelente sonido que puede producir, y además ver la clara habilidad del constructor en lograr esa cerámica sonora. Prácticamente es, digamos, es muy delgada, muy homogénea, con una excelente cocción, realmente es importantísima. Y también vemos todas las improntas de los dedos del constructor por lograr esa, digamos, ubicación de las camarillas, que realmente, bueno, y abajo tenemos como que hemos hecho un juego de imagen uniendo las dos partes para ver cómo habría sido originalmente. Y después en laboratorio hicimos una reproducción, una réplica de esa camarilla, y pudimos obtener realmente un sonido muy interesante. Seguimos, por favor. Bueno, hay instrumentos que nos cuestan más que otro poder analizar, y son los óseos, los instrumentos óseos. Afortunadamente hemos encontrado algunos muy antiguos, estos no pertenecen a Ecuador, pero se nos presenta el mismo, digamos, la misma problemática si queremos estudiar estos tipos de instrumentos. Y primero es identificar, cuando no tenemos ningún dato, con qué hueso está hecho, cómo fue hecho, y ahí tenemos que poner manos a la obra con herramientas, digamos, que la cultura con las que la cultura pudo trabajar para construir estas flautas, y a través de este sistema hemos podido determinar ya hace varios años y seguir constatando la existencia de módulos de afinación claramente definidos en tiempos prehispánicos en las culturas andinas, particularmente Huari, que después también fue ampliamente, primero, fue receptada por los incas, fue transformada por los incas, y digamos, todo esa
esa tecnología, diríamos así, y fue ampliamente difundida, pero hemos podido determinar 6 modos de afinación que superan ampliamente lo que se ha generalizado como la pentafonía andina. Existía, pero no era la única, y realmente había un concepto de sonido que en muchos aspectos participaba de organizaciones mucho más sofisticadas de las que nosotros podríamos concebir para, digamos, un instrumental tan básico, si se quiere, ¿no? Pero realmente es sorprendente la definición acústica, la definición estilística, y por qué no la tecnología constructiva, la tecnología acústica en la definición de los materiales. ¿Sí? Continuamos. Y esta definición, por supuesto, teníamos flautas, la mayoría de ellas digamos, en las colecciones del Ethnologisches Museum en Berlín, que nos, digamos, teníamos la mayor cantidad de flautas óseas en mejor estado de conservación, más de 100 flautas, de las cuales tomamos después una población de 54 flautas que nos permitieron obtener y definir estos módulos de afinación, pero claro, como no dependen de nuestras lecturas musicales y musicológicas para poder definirlos, tuvimos que diseñar un sistema porque veíamos que estaban allí los datos que nos arrojaban la información de estos modos de afinación, pero bueno, teníamos que constatarlo, teníamos que, digamos así, sistematizar los hechos. Y fue ahí que a través de estadística por longitudes proporcionales pudimos definirlo, definimos el sistema, le denominamos Pishkatawa, o sea, a través de 5 y 4. Bueno, eso es muy largo de explicar, al que le interese está todo ampliamente publicado. Y después empezaron, digamos, agradezco también a Castillo Bater, a Rengin Fochunga en sus excavaciones en San José de Moro, en el norte de Perú, en todo este contexto moche, donde encontramos, digamos, todo el contexto funerario de una luthier, una mujer que tenía digamos, que había sido enterrada con todas las herramientas para construir esas flautas, y como vemos allí arriba en la parte central, estaban los tubos de hueso y algunos ya marcados para perforar. Eso nos permitió reproducir los materiales y obtener esos sonidos. Y lo más importante, que muchos músicos, bueno, no muchos, pero para nosotros una buena cantidad de músicos populares en Perú adoptaron estos sistemas musicales para integrarlos ya en sus expresiones culturales, y eso realmente para mí fue mágico. Seguimos, por favor. Pinturas rupestres, danzas, esto es en el oeste de Argentina. Seguimos, por favor. Cómo obtener información de las danzas, de las percusiones de grandes tambores, de los contextos. O sea, parecería que no está la información está. Hay que profundizar mucho, hay que hacer todo ese estudio semiótico, hay que hacer el estudio anatómico, hay que observar incluso hasta la gestualidad de los tamborileros, de tambores que nunca se encontraron arqueológicamente por ser, digamos, de material que se destruye con el tiempo, y sin embargo ahí están los grandes tambores, tocados por 2 percusionistas, con baqueta, con palo, y el otro con la mano. Incluso pudimos a través de los estudios de cinética poder lograr los ritmos aproximados de esta danza, ¿no? Seguimos, por favor. Y los espacios naturales, que son los escenarios naturales en los que el hombre se manifestó
a través de la música. Este es Cusco. Pudimos hacer en ese hemiciclo natural el estudio acústico y seguir las crónicas, en este caso, digamos, vemos a Huamampoma allí abajo, y seguir todos los datos de los cronistas para reconstruir los procesos ceremoniales y todos estos desplazamientos, estas procesiones que se daban, y el sonido que había, la intensidad que pudo haber tenido con los cantos, etcétera, etcétera. Y fue un estudio de muchos años, pero que dio muchas satisfacciones porque, como en las crónicas dice, en tal fecha, cuando tal estrella aparecía y salía el sol y salía, teníamos que definir todo eso. Trabajamos incluso con astrofísicos de la Universidad Autónoma de Madrid, que realmente nos permitió acceder y constatar la información de las crónicas y poder observar cómo se socializaba todo el valle a través de las danzas y el sonido, de tal manera que el valle no solo era escenario, sino también era el danzante. ¿Vemos por favor la próxima? Y ahí está el estudio, digamos, desde una fotografía aérea, todos esos círculos, que cada uno de esos círculos es una dinámica, digamos, danzaria, que las distintas panacas, los distintos grupos étnicos y los distintos grupos de poder recorrían en las grandes festividades como el Capac Raimi y el Situa. Y realmente es maravilloso, y haber asistido a alguna de esas ceremonias y observar que desde allá vienen las procesiones con el sonido y nosotros los estamos escuchando aquí atrás por el rebote que se da en las paredes de las montañas. Entonces, toda esa respuesta acústica a nivel natural realmente también constituye material musical en nuestra disciplina. ¿Seguimos, por favor? Y eso es lo que sería muy interesante realizar en Ingapirca, por ejemplo, que es todo un hemiciclo, sigue esa, digamos, esa forma. Estaba estudiando la disposición topográfica y realmente debe haber tenido una sonoridad impresionante, sonoridad natural, o sea, es espectacular como territorio para la expansión del sonido, sino también para determinados, digamos, performance sonora en determinados lugares, ¿no? O sea que eso queda como tarea para después. Por favor. Y esto, digamos, son distintos tipos de estudios. Uno ve una caracola, una trompeta, qué maravilla. Pero después, cuando empieza a hacer el estudio profundo, esto que proviene de una tecnología de tradición moche, y sin embargo digamos, logró una amplia dispersión geográfica. Estudiamos cada una de las morfologías naturales, Strómbide en este caso, y fuimos radiografiando distintos tipos de trompetas y observábamos que muchas veces las trompetas de cerámica superaban en lo que sería una morfología acústica a las naturales, y veíamos en la intención de los constructores de ampliar el pabellón para una mayor amplificación, de construir embocaduras en forma de copa con un desnivel realmente interesante para el desplazamiento del aire, etcétera, etcétera. Hablamos de verdaderos especialistas. Seguimos, por favor. Y estos son los orantes, instrumentos musicales, sí, no, tienen un orificio en su cabeza, eh, pertenecen también, digamos, dentro de lo que sería el estilo La Plata sentado, pero ahí están con una gestualidad que es propia de la entonación, es propia de digamos, la declamación e incluso el canto.
y habrán sido orantes, como dice Betty Meyer, habrán sido cantantes, sacerdotes, cantores, eh, no lo sé. Lo importante fue que estudiando esta pieza en el Museo MAPI en Uruguay, estaba sobre la mesa, estábamos fotografiándola y se abrió la puerta de la reserva técnica donde estábamos, entró el aire y fue mágico cuando el solo aire que entró por, digamos, el orificio que tiene y al salir por su boca hizo las veces del corte de filo de una flauta y produjo un sonido muy tenue. Entonces ahí se nos despertó esto, si en la isla de La Plata estos orantes a gran altura con una fuerte corriente digamos, de viento, de aire, hubiesen producido sonido con toda esa carga mágica del orar, del declamar, del cantar, del hablar ceremonialmente. ¿Seguimos? Estas vasijas silbadoras es como el sello andino de mayor perfección en lo que es la construcción de instrumentos musicales. A través de la presión del agua que empuja el aire cada vez que se va a servir, el aire cuando busca salir es desviado para entrar por la embocadura de una pequeña flauta, una pequeña cámara de resonancia, pero que muchas veces no es una, sino son dos, son tres o son cuatro flautas y entra toda esa polifonía tan sutil, tan bella. Hay musicólogos que opinan que posiblemente se las haya tocado directamente soplando por su pico. Yo considero que el sentido de estos instrumentos musicales solo se concibe en esa acción lúdica de las distintas materias, del líquido, del aire e incluso del beber. Entonces hay toda una unidad conceptual que, o en la que el sonido está integrado, ¿no? O sea, no son solo objetos sonoros, son objetos con una función social determinada. ¿Seguimos, por favor? Y los grandes cascabeles forjados ecuatorianos tienen una marca característica que los diferencia claramente de los otros idiófonos de las otras regiones, ¿no? Entonces, a través del estudio y de los magníficos estudios que hizo Salvador Rovira Lloren sobre una buena cantidad de idiófonos de este tipo, hemos podido sumarlos a este mapa cultural de los idiófonos andinos que tan buenos resultados nos dio para seguir estas tecnologías a través digamos, de todo el territorio. Y la gran dispersión geográfica que han tenido, por cierto. Seguimos ya pasando. Las distintas aleaciones, como les decía a ustedes, pueden producir el mismo sonido, pero el timbre es distinto, o sea, la textura del sonido es distinto debido a la composición metálica. ¿Seguimos? Estos pertenecen a la cultura quimbaya, y aquí vemos cómo hay una gran gama de instrumentos de productores sonoros de idiófonos que producen sonido por su propia estructura, y a través del análisis de cada una de esas estructuras es que podemos ir definiendo los distintos niveles y caminos que siguieron las tecnologías prehispánicas. Y la última ya entonces, que nuestro principal colaborador cultural siguen siendo, digamos, las comunidades, ¿no? A través de ellos y sobre todo de su sentido cultural común, es como muchas veces me van orientando en todo este trabajo y logrando un sentido más de pertenencia respecto de su propio patrimonio cultural. Muchísimas gracias y espero que haya sido de interés. Mónica, le doy un aplauso de parte de todos y todas
las que estamos aquí presentes. Si tienen alguna pregunta, por favor escríbanla en el chat y yo procedo a leer en este momento. Por el momento tenemos una que viene de Adrián Noña. Pregunta, ¿qué es un antiplástico y cuál es su función? Ujú. El antiplástico son esas sustancias, o sea, esos materiales que se juntan con, digamos, se amasan junto con la arcilla para que ésta pierda en cierta medida esa grasitud y pueda ser moldeable, manejable, manipulable, ¿no? Y según ese tipo de material con el que se la amasa, será la textura después de la cerámica, ¿no? Entonces hay cerámicas más o menos porosas, hay otras que son más o menos homogéneas, hay algunas que resisten determinados tipos de cocción y no otros, pero la calidad de la cerámica es fundamental cuando, digamos, forma parte o es la materialidad del cuerpo de un productor sonoro, ¿no? Realmente allí es donde Serrano, por ejemplo, Antonio Serrano, en su antiguo estudios manuales de cerámica, decía la cerámica sonora, ¿no? Esto de cerámicas compactas, muy delgadas, y que al mismo tiempo, al integrar estos cuerpos globulares, digamos, hay como toda una experticia en el diseño y en lograr este tipo de cerámicas para no solo producir sonido, sino lograr una buena calidad de sonido. Perfecto, muchas gracias, Mónica. Uh-huh. La siguiente pregunta es, ¿se hacían instrumentos de cuerda en la América precolombina? Por Adrián Noña. Uh-huh. Yo no los he analizado, yo no los he localizado, lo que no quiere decir que no exista. O sea, en el sentido de que puede haber habido, digamos, distintos tipos de hilo, como que los hubo, y en función de eso haber producido sonido. En lo particular, y sobre todo, digamos, en lo que es el área andina más septentrional, yo no los he analizado, no he tenido todavía, no me he enfrentado con ellos. Ok. Janet pregunta, ¿en dónde se puede conseguir bibliografía al respecto? Digamos, de todo en general, de tus temas de estudio. Digamos, hay mucha publicación, si lo desean puedo enviar todo un corpus de información al mismo museo, de artículos, de libros y demás que el museo puede compartir y a mí me harán mucho gusto. Me causará mucho gusto que compartan esta información. Con muchísimo gusto la recibiremos, la estudiaremos y la compartiremos. Entonces, las personas que estén interesadas en la bibliografía podrían dejarnos sus correos en el mismo chat para poder enviarles lo que Mónica nos envíe. La siguiente pregunta es, ¿qué les habría motivado o impulsado a estos habitantes del pasado a elaborar los objetos sonoros? Y bueno, eso es como esas preguntas primeras por allí que no tenemos respuesta concreta, ¿no? El anterior ponente dijo, nosotros nos basamos sobre hechos, ¿no? O sea, solo podemos especular o conjeturar o sistematizar, digamos, la información a partir de los hechos, ¿no? Pero yo creo que lo que nos motiva a todos a expresarnos a través del sonido, ¿no? Y de la música. Y considero que el sonido fue una parte importante en esta cultura como lo es en todas, ¿no? Y que algunas de estas culturas desarrollaron sociedades que permitieron la formación de verdaderos especialistas para la construcción de instrumentos musicales como estas flautas bahía antropomorfas multifónicas, que yo considero que ese sí es un indicio de la importancia, no solo que le daban al sonido, sino que tenían estos instrumentos musicales
en su contexto social, ¿no? La función social que deben haber tenido realmente era importante, y podemos decir en este caso que estaban ligados a una ritualidad por el lugar en el que se ha encontrado y cómo se han encontrado, y además también en estos hallazgos sistemáticos que Richard Lunis ha estado realizando en Salango, que allí sí ya nos permite tener datos más ciertos sobre la importante función social que tuvieron. Entonces, solo podemos ir avanzando al respecto a medida que los datos van apareciendo y se nos van haciendo, digamos así, tangibles a nuestra percepción, ¿no? Porque siempre decimos, los datos están, somos nosotros los que tenemos que profundizar en ellos, ¿no? Sí. Martín Merlos también nos pregunta si se puede conseguir en Argentina el libro que tú escribiste para el MAPI, que se realizó con el MAPI. Sí, ustedes, o sea, con este sistema de cuarentenas y pandemias que todos sufrimos en la actualidad, mi libro anda por todos lados y yo no tengo uno. Yo no, todavía no tengo. Sí, voy a solicitar, digamos, a la editora y al MAPI la posibilidad de lograrlo en la virtualidad, digamos, la versión digital, para que pueda ser compartido con mayor agilidad. Ok, perfecto. Pablo Tello pregunta, ¿se puede evidenciar muchos paralelismos de instrumentos musicales en nuestro continente? ¿Usted qué piensa? Digamos, ¿cuál es su pensar acerca de este fenómeno? No sé qué significa paralelismo y en qué época, diríamos, ¿no? Lo que yo puedo decir desde mis estudios, y siempre refiriéndome a épocas prehispánicas, lo que sí he observado son tradiciones constructivas que siguen sosteniéndose y difundiéndose en el tiempo y el espacio, mientras que otras han estado más contenidas regionalmente. Hay veces que por fuera, diríamos así, los instrumentos musicales van adquiriendo eh, nuevas formas, estilísticamente se van diseñando de diferentes maneras conforme a regiones y a localidades muy específicas, pero que sin embargo, cuando uno profundiza en su análisis exclusivamente musicológico, ves las pastas, todos los sistemas acústicos, observa la presencia de tradiciones mucho más antiguas y que proceden de otros lugares, ¿no? Eso sí, lo observamos, y esto también es muy interesante ver la dinámica y la comunicación que había entre las distintas culturas, ¿no? O sea, y no solo iban instrumentos musicales de un lugar a otro, iban conocimientos, iban especialistas, y también había cadenas operatorias en búsqueda de determinados materiales, y sobre todo en instrumentos de metal, en los que las fuentes, digamos, de acceso a los materiales podían no estar en el lugar ni en la región, ¿no? Observamos tecnologías muy diferentes en lo que es el modelado, el moldeado, los sistemas de cocción. Entonces, sí, observamos cosas que se asemejan, en las que claramente observamos tradiciones constructivas, tecnologías que se van comunicando, en otras no. Y hay veces que es muy interesante, digamos, a mí me divierte mucho los diálogos que tenemos con los arqueólogos, porque lo que vemos desde la musicología son detalles que muchas veces los arqueólogos no, porque están más preocupados por otras cosas. Y dicen, no, pero la cerámica es la misma, esto es lo mismo, y se encontró acá. Y yo le digo, sí, pero ese tipo de embocadura, con ese ángulo, con todo ese tipo de perfil en bifase que tiene, eso no pertenece o no es propio de esta región, sino que viene de esta región. Entonces es muy gracioso porque, bueno, se da ese diálogo interdisciplinario que es el más rico, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es que puedo aportar a la pregunta que recién hicieron. Muchas gracias, Mónica. Ha sido un gran aporte. Por favor.
La siguiente pregunta es de Janet y ella pregunta si se han realizado réplicas de instrumentos precolombinos para el uso de músicos y compositores en la actualidad. Yo por mi cuenta podría contestar que sí. Conocemos algunos músicos que están cercanos relacionados al museo que utilizan este tipo de artefactos, pero por favor. Sí, no, por supuesto. O sea, las réplicas de instrumentos musicales prehispánicos, eso está muy difundida, diríamos así, ¿no? Por cierto que muchas veces con afinaciones que no pertenecen a las culturas originales, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, se hace en otro contexto. Pero también eso es bello porque yo digo, es una manera como hablábamos con Jimena en el encuentro anterior, de esto de socializar las formas, los sonidos, las culturas se van actualizando a través de esto, ¿no? O sea, también estaba esto de que muy distinto es decir, esta era la música ecuatoriana prehispánica, esta era la música jamacuaque en el ritual, no, porque eso no lo sabemos, digamos, no tenemos una instantánea ni una filmación con el celular que nos lo pueda decir, ¿no? Pero esto de interactuar con los materiales, tratar de construirlos, tratar de visibilizarlos, tratar de explicar esos recorridos, digamos, de acercamiento a estos materiales y a estas culturas es muy rico y yo creo que ese es el legado que nos dejan. A través del estudio o a través de la música y de cómo fuere, de que se socialice, digamos, todos estos datos, toda esta información y se vaya actualizando nuestra cultura a través del aporte de estas culturas prehispánicas. Y por otro lado, hay quienes que nos van siguiendo en nuestro estudio, luthier, músicos, también populares o no tan populares, que buscan estos datos, o sea, sobre lo que son los ordenamientos sonoros prehispánicos, las microtonías y demás. Hay compositores que están interesados en ello, ¿no? O sea, como una manera de asimilar o de integrar artísticamente nuevas riquezas y texturas sonoras, ¿sí? Muchas gracias. La siguiente pregunta ¿es posible que la música en la América precolombina se haya también concebido como un pasatiempo? Pregunta Adrián Oña. Es la última pregunta. Es lo que, no sé si, o sea, yo siempre me voy a remitir digamos, a tiempos prehispánicos porque hay veces que no sé dónde está ubicada en qué tiempo está ubicada la pregunta. Yo creo que todas las culturas nos manifestamos musicalmente y danzamos y demás en distintos contextos, ¿no? No solo hacemos música para orar o no solo hacemos música para rezar o para una determinada ceremonia. Yo creo que el esparcimiento realmente ha estado lleno de sonidos en estas culturas. Incluso cuando uno se internaliza en el estudio de las fuentes etnohistóricas, o sea, las fuentes históricas que narran, digamos, estos primeros contactos que hubo durante, digamos, la conquista, nos van hablando de sonoridades. No específicamente de que esta flauta, de que estas cosas, aunque también lo hace. Acabamos de hacer con una investigadora chilena, Elena Horta Tricalotis, un análisis, por ejemplo, ella en todo lo que es indumentaria y yo específicamente musical, en la que observamos digamos, rasgos de conducta de cómo se utilizaba esa flauta y a qué etnia pertenecía, por ejemplo, y en qué contexto, siguiendo, digamos, esas fuentes primarias. Pero, por supuesto, o sea, yo creo que como esparcimiento, la música siempre nos alegra el alma, ¿no? Tenemos una última pregunta que acaba de llegar en este momento. Es una pregunta que dice, ¿pueden estos instrumentos determinar por su sonido
qué emociones estaban representando, es decir, son sonidos tristes, alegres, profundos. Yo creo que depende muchísimo de cómo los hubieran performado, mm, además del tipo de instrumento, ¿no? Y del tipo de sonido. Ujú. Es una pregunta que está muy presente siempre y digamos, cuando nosotros comenzamos una investigación, tenemos tres etapas. Primero, ver qué material es, que es esa cuestión allí de muy práctica, ver, bueno, bueno. Después viene en empezar a establecer el diálogo individual con cada instrumento musical, por ejemplo. A ver qué requerimientos analíticos tiene, si vamos a necesitar algún tipo de refuerzo cognitivo para interpretar la información que nos brinda. Y después viene eso que yo siempre digo, en ese diálogo es necesario empezar a leer la información que está en ese instrumento. Pero ahí llega de que tenemos que ser conscientes de que siempre son nuestras lecturas, con nuestra carga cultural contemporánea. Y muchas veces, si presionamos esa información que cada instrumento nos otorga, por ejemplo, a través de esas lecturas, podemos estar, digamos, dando una información más allá de lo que sería, digamos, o lo que el mismo instrumento nos brinda. ¿En qué sentido? Que yo puedo obtener un sonido, puedo hacer una réplica y obtener el sonido, hacer todo un estudio acústico, hablar y buscar todo el refuerzo arqueológico, semiótico, sociológico, historiográfico, biológico, todo lo que quieras y aquí te lo presento. Ver las intenciones a través de la presión de los dedos, las marcas de los labios, esas manchas sobre los orificios de obturación, algunas mucho más oscuras que otras. O sea, todas esas lecturas uno las hace. ¿Por qué? Porque es información concreta y a partir de la cual trabajar. Ahora, por ejemplo, para mí un sonido puede ser muy alegre y en otro contexto cultural no serlo. Así como hemos por cientos de años consensuado, e incluso los libros de musicología en los que yo he estudiado y todo lo demás, la pentafonía andina es como la marca, digamos, de orillo de toda la cultura musical prehispánica andina, y vemos que no es así, porque está toda una microtonía, escalas por tonos, o sea, además el concepto de tono, todo eso que nosotros, que nuestras lecturas tienen, eh, tenemos que adecuar los sistemas, tenemos que adecuar las miradas y sobre todo ser conscientes de nuestros conceptos y de nuestros perceptos, como se dice, o sea, cómo nosotros percibimos en el hoy y el ahora, y en el cómo concebimos lo que percibimos y cómo leemos, cómo dialogamos con estos materiales, que son un emergente material de un complejo cultural cuyas respuestas a nuestras preguntas quedaron definitivamente en el pasado. O sea que no va a ser posible obtener. Podemos conjeturar mucho. Y así como una vez escuché una de estas conferencias, de estas charlas, que fue muy instructiva, la gente quedó maravillada diciendo, y porque esta flauta de pan, el pastorcito de las alturas, el llamerito de las alturas, y era una flauta de pan nazca, de cerámica, y yo decía, si este señor conociera la dinámica que tiene un pastor de altura, sobre todo un llamerito, diríamos, o sea, esa flauta es demasiado frágil para una actividad tan dinámica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas por las cuales yo recurro siempre a las actuales comunidades y culturas locales,
porque así como me dijeron una vez, no, ese no es un bicho de dientes, porque yo estaba insistiendo de que esa era la representación de un jaguar, y me dicen, no, Moni, eso no es un bicho de dientes. Y yo me quedé así, claro, hay una lectura cultural mucho más próxima de la que yo estaba dándole, y entonces esas pequeñas informaciones, esas pequeñas interacciones, es lo que a mí me hace estar consciente permanentemente de que nuestras lecturas no necesariamente son las que requieren los instrumentos, o si, digamos, yo no puedo hablar por la emoción de otro ser, mucho menos de otra cultura, ¿no? Puedo hablar de las mías. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Yo solamente quería contarle a nuestro público que en el museo tuvimos una exhibición que está presente hasta el momento, y este es su último mes, se llama Sonidos y Danzantes, una experiencia contemplativa y sensorial. Quería, dentro del marco de esta exhibición, mencionar que tuvimos una previa conferencia con Mónica, con el MAPI, y que el catálogo de esta exhibición pronto saldrá, espérenlo, les avisaremos cuando esté para que lo puedan ir a conocer quienes están en Ecuador. Y bueno, dentro de esta experiencia agradecer muchísimo a la curadora Jimena Muletaler, que también nos acompaña en esta pequeña ponencia. Quisiera contarles que tenemos 2 conferencias restantes y que les podremos enviar información de ellas si es que les interesa inscribirse. Mónica, muchísimas gracias. Estamos gustosos de haber contado con tu presencia y con tu sabiduría, y ha sido muy lindo explorar una vez más este mundo de lo sonoro en este pasado tan lejano, pero tan cercano hacia todas nosotras y ustedes, nosotras, nosotres, nosotros. Así que le doy la palabra a Y María. soy yo quien les agradece a ustedes, a los presentes, y, y bueno, y quedo a disposición para cualquier oportunidad en la que quieran aproximarse a estos estudios. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica, gracias, Sara Lugue, gracias, Jime, gracias a Gonzalo también de la FESE por tener este deseo y este empeño de sacar estas conferencias adelante. Esperamos que se puedan unir para las próximas. Y igual, Mónica, muy interesante. Muchas gracias por todo lo que nos contaste. Me quedé yo con algunas preguntas también, pero algún rato te contacto. En todo caso, qué bueno que se hayan dado este momento para estar con nosotros. Y bueno, sigan pendientes de lo que vamos a seguir comunicando por nuestros medios sociales, por nuestras plataformas sociales, y esperamos encontrarles también la próxima